Bueno, vamos a continuar con el discurso que va a pronunciar Carlos Martín Tosalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León. El discurso girará sobre el papel de la Administración regional en el impulso del sector defensa y seguridad. Por favor. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Buenos días o buenas tardes a todos. En primer lugar, el saludo protocolario, como no puede ser de otra manera, a las autoridades aquí presentes, civiles y militares, que también hay alguna, a la directora, al subdirector, compañeros del Gobierno y muy especialmente, y si me lo permitís también, a todos los agentes económicos que hay de este sector, instituciones, pero además un reconocimiento que sí que me gustaría hacer en este caso a los centros tecnológicos, en especial a CIDAU, por la pertinencia de esta jornada, por su acierto y por su responsabilidad en trabajar, a pesar muchas veces de las circunstancias, para la industria y, en definitiva, para el valor añadido de esta comunidad autónoma. Me pongo muy brevemente en la gorra de comisionado de Ciencia y Tecnología y, como siempre, reconocemos que no siempre hemos estado como deberíamos estar al lado de los centros tecnológicos, pero solo la transferencia de la tecnología, solo la generación de valor añadido, solo la inversión en innovación y conocimiento nos va a proporcionar a territorios como Castilla y León, como el resto de España, seguro que la directora general está de acuerdo conmigo en esto, valor añadido, empleo de calidad y futuro. Con otras cuestiones y por otras cuestiones no somos capaces, no debemos de competir con otros territorios, pero desde luego en España, en Castilla y León, sí que somos competitivos en conocimiento, en talento, y en ese sentido los centros tecnológicos, sobre los cuales ya tenemos un acuerdo, un planteamiento de financiación basal y de apoyo a medio y largo plazo, pues deben ser y deben seguir siendo instrumentos fundamentales en la generación y la transferencia de tecnología para sectores por los que se apuesta. En ese sentido, esta jornada pone el foco sobre un sector económico-industrial, como se quiera llamar, pero que es fundamental para el desarrollo de determinadas tecnologías y sobre una serie de capacidades sobre los que muy brevemente había traído una presentación. No la voy a proyectar, no la voy a trasladar porque no sé si son horas, pero en cualquier caso no creo que tengáis ganas ni motivación de escuchar lo que primero ya ha comentado el presidente de ICECIL, consejero de Economía y Hacienda, nuestro jefe, Augusto, y luego Augusto también. Por lo tanto, yo voy a hacer una serie de reflexiones muy rápidas sobre lo que se puede esperar de una comunidad autónoma, de una región, que puede ser en este caso Castilla y León, porque ha tocado Castilla y León, o que puede ser cualquier otra comunidad autónoma, región hermana, que esté vinculado a este sector. Primero, mientras hago la... Lo veo aquí, pero no se ve. Ah, sí. Vale, esto lo voy a dejar mientras hago estas reflexiones, estos 10 minutos, cuarto de hora, rápidamente, y así doy más tiempo para la clausura, el cierre definitivo de esta jornada, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede esperar del sector de la seguridad o de las administraciones, de las comunidades autónomas, de las regiones respecto a este sector? Bueno, antes lo preguntaban en el canutazo que le han hecho intervención al consejero de Economía y Hacienda, nuestro consejero, cuando entraba, y le preguntaban por la facturación del sector de defensa y seguridad en Castilla y León. Pero si no sabemos lo que es el sector de la defensa y la seguridad. Ahora estamos todas las administraciones, lo tiene difícil el Gobierno de España, la Administración Nacional, como para que las comunidades autónomas nos pongamos a definir lo que es el sector de la defensa y seguridad y qué facturación tiene, pero si no lo sabemos. Primero hay que definir qué es ese sector, ¿no? Y qué capacidades tenemos. En un sector que está hiperregulado, porque tiene un impacto claramente público, y en el que nosotros lo único que podemos aportar al mismo a corto plazo, y aquí hay cierto grado de inmediatez, son capacidades, las que tiene la comunidad autónoma y el resto de comunidades autónomas hermanas. Por lo tanto, igual esta prisa, inmediatez, urgencia, necesidad viene en los 800.000 millones que dice la Unión Europea que va a invertir en este sector, ¿no? O que se van a invertir en este sector, para lo cual habrá que financiarlos, decimos nosotros, ¿no? Pues claro,
800.000 millones viene con un impulso público, ¿verdad?, justo, que tiene que ser pues no desdeñable, ¿no? Una parte de eso se tiene que invertir desde presupuestos. No os tengo que hablar de presupuestos, nosotros aquí también estamos prorrogados. Una parte se tiene que intervenir desde presupuestos públicos y otra parte, si no se puede aportar desde el PIB y los presupuestos públicos, se tiene que pedir o se tiene que financiar. Por eso se hablaba anteriormente uno de los ponentes de la Comisión Europea que se iba a hacer emisiones para financiar todo esto, 150.000 millones, respaldados todos por la Unión Europea, es decir, por todos nosotros. Lo cual, eso, en un entorno que no será el más fácil, porque si atendéis, y los que estamos ya en la parte económica, la situación en general, los dos grandes motores de la economía europea no están en las mejores circunstancias para hablar de endeudamiento, ¿verdad? ¿Qué tal si hablamos de Francia? Un 6% de déficit. Y el otoño un poco caliente que van a tener allí, por lo que se está hablando, ¿verdad? Y si hablamos de Alemania, 2 años seguidos de recesión. Que nos cuenten lo que nos cuenten, 2 años seguidos de recesión, crecimiento negativo. Esa es la situación, ¿de acuerdo? Y esto hay que financiarlo con presupuestos, y aquí hay mucho debate, y ha habido mucho debate, y habrá tiranteces, y habrá muchas más tiranteces, porque a este sector sí que hay que respaldarle. O eso nos dicen, porque hay realidades que nos obligan a respaldar este sector. Y luego, a la hora de financiarlo públicamente, amén de los presupuestos, si no llegas, y no se va a llegar, hay que pedir prestado, es decir, hay que endeudarse. Hay que endeudarse con la cobertura de la Unión Europea o con la cobertura de los Estados, o hay que salir a los mercados a pedir. En los dos casos es más presión fiscal para todos, por lo tanto el entorno no es el ideal a día de hoy para financiar estos proyectos que sí o sí hay que financiar. En eso estamos de acuerdo. Es una primera reflexión un poco de la hostilidad y del ciclo en que nos vamos a mover para tener que atender a este sector. Este sector, repito, que a nosotros nadie nos ha explicado cuál es este sector. Entonces, ¿qué hemos hecho desde la comunidad autónoma? Pues, lejos de entrar en un debate de relatos, a ver quién es la comunidad autónoma mejor para traer inversiones y traer proyectos, pues hacer un análisis de capacidades. ¿Qué tenemos en ese entorno de inmediatez, de urgencia, para poder aportar a las necesidades de invertir, generar inversiones y suministrar y ayudar, en definitiva, al sector? Porque, claro, 800.000 millones a todos nos parece sexy para poder captar proyectos, financiación e inversión. Y en los que estamos las comunidades autónomas, lo mismo que el Gobierno de España, en general, es en la parte económica, en generar economía y empleo de calidad, si es posible, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la perspectiva que podemos tener desde las comunidades autónomas que tenemos aquí en Castilla y León. Antes teníamos también fuera en el network un diálogo rápido sobre la pertinencia, ¿no?, de hacer un clúster en Castilla y León del sector de la defensa. Estamos de acuerdo, pero antes tendremos que saber todo esto, mapear todo esto, las capacidades, y luego ya estructuraremos el clúster necesario. Aquí hay varios compañeros de distintos clústeres de Castilla y León. Justo tú eras muy joven y no lo viviste, pero los que ya somos más mayores, en la época de la generación de clústeres como champiñones en España, hubo 3 años en los cuales se generaron pues como 8 veces los clústeres que hay a día de hoy, porque detrás lo que se veía es que había estructura pública que iba a sostener, no voy a decir el nombre, oficinas, ¿vale? El chiringuito suena mal, oficinas, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser solvente. Todo esto para generar estructura, para generar orden y para responder a la inmediatez, tiene que tener cierto orden y cierta solvencia, ¿de acuerdo? Eso como reflexión. ¿Qué tenemos en Castilla y León? Tenemos ecosistema. Para responder a la inmediatez tenemos ecosistema del sector. Sea sector seguridad, sea sector defensa, sector, ¿vale? Sector. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho rápidamente, a lo largo de este año y parte del anterior, un mapeo de aquellas capacidades y sectores afines a lo que puede ser un sector de la defensa o de la seguridad que pueda dar respuesta a las necesidades que se exijan desde el ámbito autonómico. Pero entendemos que, siendo sector de defensa, está hiperregulado y que tiene un entorno absolutamente nacional, y a eso hay que responder, porque los presupuestos y la financiación va a ser para una defensa nacional
y de marco europeo, evidentemente. De eso se está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una industria existente, tenemos unas capacidades, tenemos una historia industrial en Castilla y León que posiblemente otras comunidades autónomas hermanas no tengan, porque esta es una comunidad autónoma que, como sabéis, tiene 3-4 puntos más que la media española en capacidades industriales. Industriales que se pueden utilizar en sectores afines, que se puedan necesitar aquí. Tenemos una industria muy fuerte del ámbito de automoción, de la movilidad, de la aeronáutica, de los bienes de equipo, de la ciberseguridad también en otro ámbito. Es decir, tenemos capacidades industriales que rápidamente pueden responder a esa necesidad o urgencia de este sector. Y esto es lo que ahí identificamos a más de 200 empresas en distintos CENAES que sí o sí pueden ser adscritos a lo que se pueda llamar como sector de la seguridad. ¿Esto va para adelante o para atrás? Vale. Entonces, dentro de estos... Esto es literatura, me queda muy bien. Bueno, pues a la que voy no soy capaz de llegar. Sí. Jo. Ahí, quieto. Vale, esos subsectores, una buena parte de esos subsectores que son tecnologías vinculadas al sector de seguridad y otras que pueden ser más hardware, si me permitís el nombre, más capacidades industriales, son los que aquí, en Castilla y León, tenemos representación de empresas. Hasta 200 o más de 200, algunas de las cuales trabajan directamente por ser industria militar o industria de fabricación de uso militar ya en el sector, otras tangencialmente están trabajando en el sector, otras sin saber que trabajan en el sector están dentro del sector, otras les gustaría estar en el sector y no podrán estar nunca del sector, y otras, bueno, pues aspiran, pero necesitan de inversión, y otras en ningún caso van a poder estar en el sector. Está muy bien, hombre, fabricar galletas y decirte que estás en el sector de la seguridad, pues chico, podemos vestir la mona como queramos, pero como que no tiene mucho sentido, ¿eh? Ya sé que 800.000 millones, pues al final... Mira, lo raro de todo esto es que en estos sectores todavía no hayan entrado ni el sector financiero ni el sector energético, porque estos son ávidos de los fondos, ¿eh? Pero bueno, tranquilos, que el energético seguro que es seguridad, porque hace falta energía para trabajar en todo esto, y el financiero, pues bueno, una parte de estos fondos seguro que son capaces de gestionarlos y apalancarlos, ¿no? Vamos a explicar un poco cómo funciona, nos vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema en general, no en Castilla y León, en España, en el resto de Europa, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero ese es el primer ejercicio que hemos hecho, y el mapeo, que evidentemente es mucho más profundo que todo esto, pero es lo que os traemos. 200 empresas, hay 5 centros tecnológicos que ya vienen trabajando, alguno de ellos, especialmente CIDAU, en el sector de la seguridad, de la movilidad, de las energías. Hay titulaciones universitarias, es decir, necesitamos talento para alimentar la generación de tecnología y el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿verdad? Hay asociaciones empresariales vinculadas parcialmente a estos sectores, hay infraestructuras civiles en 94.000 kilómetros cuadrados, 9 provincias de Castilla y León, este es un territorio muy extenso. Y no os oculto también que aquí cada provincia y cada ciudad y cada pueblo quiere tener su clúster del sector de la seguridad, que es verdad, que es que esto nos está ocurriendo, lo único que está ocurriendo a todos, ¿no? Pero nos está ocurriendo aquí, cada provincia quiere ser la sede del sector de la seguridad de Castilla y León, y cada capital lo mismo. Bueno, pues entendemos que dentro de ese entorno, la parte autonómica también debemos tener cierta perspectiva en decir, oiga, este es un sector nacional, regulado, y nosotros tenemos que ser parte de ese engranaje, pero con cierta lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Generar inversión y empleo y dar respuesta a una necesidad. Y si eso cuadra, de aquí a final de año tendremos un clúster. O llámese X, si es clúster o hub o estas cosas, lo que sea. Si es posible, no generando mucha estructura que luego lo tenga que sostener la parte pública, porque luego esa estructura come. Y eso es gasto por la parte pública, que pagáis todos vosotros, ¿eh? Pero bueno, en fin. Las infraestructuras militares están aquí presentes. Tenemos 9 unidades y centros de mando, 4 academias y 3 campos de tiro y maniobras. Ojo, esto no es menor, porque esto se necesita. Se necesita campo, se necesita espacio, y aquí en Castilla y León lo tenemos. Más o menos cubierto de gente, nos gustaría ser más, pero hay espacio. Esto es una comunidad autónoma muy extensa y con muchas capacidades.
De todo ese proceso de industria, de clústeres, de centros tecnológicos, de universidades, de infraestructuras civiles, militares y civiles, de energía. Eso es fundamental. En muchos casos los procesos de fabricación necesitan de una red energética, capacidades, de esto llevamos hablando las comunidades autónomas como Gobierno de España y Red Eléctrica mucho tiempo, necesarias para cubrir todas las necesidades. Y eso existe aquí. Amén de algo que explicaba el consejero anteriormente, que no se le escapa y que no es una posición política en absoluto, estamos en la parte de economía, aquí, en este territorio, en esta comunidad autónoma, nunca ha habido una sensibilidad, vamos a decir, contraria a cuestiones vinculadas a la defensa de identidades nacionales, en absoluto. No estamos diciendo en otros sitios sí, estamos diciendo que aquí no. ¿Vale? Por lo tanto, el entorno es cómodo, el entorno es confortable. No va a haber, digamos, una sensibilidad social en contra de, al contrario, porque esto se entiende. Aquí y en otros muchos sitios, pero aquí se entiende también, ¿de acuerdo? Aquí también. Vale. ¿Qué condicionamientos tenemos las comunidades autónomas? Y no me estoy dirigiendo aquí en portavoz de ninguna comunidad autónoma, puedo hablar por Castilla y León, pero por lo que venimos hablando con otros compañeros viene siendo algo parecido. ¿Qué condicionamientos tenemos nosotros para trabajar y a ayudar desde el ámbito autonómico a la consolidación de un sector? Bueno, el condicionante, lo primero es la inmediatez. Entonces, como muchos ponentes han estado muy acertadamente diciendo en estas intervenciones, de las cuales sinceramente hemos aprendido mucho, no es fácil crear un sector. Luego el reto es fortalecer el sector que ya existiendo aquí pueda directamente ascribirse y dar respuesta a esas capacidades. Por eso hay proyectos vinculados a la industria militar que aquí en Castilla y León, por ejemplo, ya estamos tratando de dar respuesta con creación de empleo, con inversión y con necesidades. A eso sí que podemos dar respuesta. Otro de los condicionantes es que es un sector absolutamente regulado y sobre eso en el ámbito autonómico no tenemos tanta visibilidad porque el cliente final es público. La inversión puede ser privada en muchos casos, pero el cliente final es público. Por lo tanto, el sector no es que esté regulado, está afortunadamente hiperregulado y afortunadamente está centralizado en España y en el resto de los países, porque es una cuestión estatal, es una cuestión de seguridad y esto todo lo vamos a entender, ¿no? Por lo tanto, la siguiente es: ¿los proyectos que llegan son solventes? Y solventes desde el punto de vista económico tienen capacidad de pulmón suficiente para aguantar la inversión que se tenga que hacer. Y aquí es donde viene una de las grandes incógnitas que tenemos en la parte pública. Y hacía alusión el subdirector anteriormente a esta cuestión y la directora. ¿Qué marco? Y el director de departamento, ¿no? ¿Qué marco tenemos público para apoyar este tipo de proyectos? Ahí entra un poco la figura de la dualidad, ¿no?, que habéis hablado anteriormente. Si la tecnología que se quiere apoyar para ese sector sirve de aporte o de sustento a una iniciativa, un interés general público civil, es financiable. Desde los recursos que tenemos desde el ámbito autonómico. En la parte nacional, en la parte estatal, hay posiblemente más recursos en fondos, pero en nuestro caso estamos restringidos a fondos de cohesión en muchos casos, y eso todavía no está aclarado del todo. Es decir, ¿FEDER financia seguridad, defensa? No lo tenemos claro. Si es en I+D, que son las capacidades que tenemos nosotros, si es por la parte civil, sí, pero si es únicamente militar, ¿lo financia? No lo tenemos claro. Estamos más en que no que en que sí. Pero esto es una cuestión a la cual necesitamos que se le dé claridad, porque si no, difícilmente vamos a apoyar la generación de tecnología desde el ámbito autonómico y vamos a sumar, ¿de acuerdo? Financiación. Hablamos aquí de distintos marcos de financiación. Por ejemplo, os voy a hablar de uno que conocéis, el FRA, el Fondo de Resiliencia Autonómica, ¿no? Los 20.000 millones del famoso anexo que viene del Banco Europeo de Inversiones y que está ahora coordinado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas para financiar proyectos que son estratégicos. ¿Vale? Next Generation, ¿de acuerdo? Esto viene y está gestionado a través del Banco Europeo de Inversiones, pero hasta hace muy poco el Banco Europeo de Inversiones no había cambiado en su gobernanza la utilización o el uso de fondos, ya sabéis que ellos van al mercado o generan, para financiar proyectos del ámbito puramente de defensa. Ahora nos dicen que sí, pero ¿estos marcos están adaptados o no están adaptados? Luego, necesitamos tener claridad en todo esto para poder apoyar este tipo de proyectos y aquellas empresas, sectores afines
a lo que es seguridad, automoción, bienes de equipo, químico, ciber, puedan tener acceso a fondos para hacer más sostenibles, rentables los proyectos de inversión, que muchos de ellos van a riesgo y otros, porque el mercado al final te lo tiene que comprar, aunque sea público, te lo tiene que comprar. Entonces, si viene inducido por el mercado, mejor, bien, pero si además, si no tiene financiación, pues lo que estábamos hablando de pymes es complicado. Es complicado ir a las pymes a decir, métete en este proyecto que vas a tener comprador, pero te dirían, ya, pero ¿me lo puedes financiar? Pues, chicos, que no sé, pero tú métete. Falta claridad en esta cuestión, ¿de acuerdo? Esto es uno de los grandes condicionantes que va desde el ámbito financiero hasta el ámbito de cofinanciación por parte del entorno público. Repito, y cerrando ya, en Castilla y León tenemos territorio, tenemos capacidades, tenemos talento, tenemos industrias que ya nos están diciendo que quieren diversificar hacia esta actividad. Absolutamente afortunado el análisis que hacías sobre la necesidad de no enfocarse únicamente al sector de la defensa. Si quieres meterte dentro del ámbito de la defensa, hay que diversificar. Y en eso, afortunadamente, el hecho que en esta comunidad autónoma haya sectores industriales, por el peso que tenemos, que está muy dirigido a determinados mercados, pues nos favorece el hacer un esfuerzo, una apuesta por la diversificación hacia ese tipo de tecnologías, hacia ese tipo de sectores. La mesa se constituyó a finales del mes de junio, como decía el consejero anteriormente. Es una mesa que en el mes de octubre va a tener ya una división en dos ámbitos, uno puramente de tecnologías y otro de capacidades industriales. Ahí vamos a llevar el marco que podamos tener de ayudas a la generación de actividad, a la investigación, al desarrollo y la inversión en más capacidades o el fortalecimiento de capacidades. Y si esto al final consolida en un clúster, ojalá, pues será porque el propio sector lo dice, no porque hay una administración regional que quiera, como sea, abanderar la generación de un sector clúster para luego ponerse ganarse un aplauso público porque se ha trabajado dentro de lo que es el propio sector. No. Si hay mercado, si hay capacidad productiva, si hay interés, nosotros nos consolidaremos en clúster y apoyaremos dentro de un marco nacional, desde una perspectiva autonómica y local, los esfuerzos para apoyar a este desarrollo. Nos acompaña en este proceso, desde el ámbito de la gobernanza, el Acuerdo Marco de Competitividad, la RIS3, a la que la directora anteriormente hacía algo de referencia. Nosotros tenemos la propia de Castilla y León, ya hemos hecho nuestra evaluación intermedia de nuestra RIS3, somos buenísimos y estamos cumpliendo, y estas cosas que siempre decimos de la parte pública. En nuestro caso, además, es así. Y luego la plataforma de apoyo a la mesa del sector de seguridad, que repito, vamos a tener la segunda reunión en el mes de octubre, y si se dan las circunstancias que entendemos que se están dando, nos consolidaremos, esperemos, toco madera, en clúster del sector. Muchísimas gracias. No alargo esto porque me iba a disipar demasiado y os iba a aburrir mucho más. Yo creo que ya es momento de que podáis cerrar ¿Yo? Pues queda clausurado este foro de seguridad. Gracias a Ciudad, gracias a todos los asistentes, gracias a las autoridades y bueno, aquí tenéis vuestra casa siempre, los que vivís ya lo sabéis y los que venís de fuera también. Así que nada, muchísimas gracias.